Un hombre rico ignoró a un niño de la calle que le pidió ayuda. Días después, cuando volvió a casa y vio la cara del niño en las noticias, quedó paralizado por lo que descubrió. El rugir de los motores y el incesante bullicio de la ciudad envolvían a Eduardo Valdés mientras caminaba con paso firme por la avenida principal. Su traje italiano de corte impecable y sus zapatos de piel reluciente desentonaban con el ambiente caótico que lo rodeaba. «Señor Valdés. Señor Valdés», gritó una voz a sus espaldas. Eduardo se giró, irritado por la interrupción. Era su asistente, Sofía, que corría hacia él con una carpeta en la mano. «¿Qué sucede ahora, Sofía?» «Sabes que odio que me molesten cuando salgo a almorzar», espetó Eduardo, mirando su reloj de oro. Sofía, jadeando, le entregó la carpeta. «Lo siento, señor, pero es urgente. Son los contratos para la fusión con Industrias González. Necesitan su firma antes de las 3. Eduardo abrió la carpeta y echó un vistazo rápido a los documentos. ¿Y no podía esperar esto hasta que regresara a la oficina? El señor González insistió en que se firmara lo antes posible. Dijo que tenía un vuelo esta tarde y... Está bien, interrumpió Eduardo, sacando una pluma de su bolsillo interior. «Dame eso». Mientras firmaba los papeles apoyándose en la pared de un edificio, un niño pequeño se acercó tímidamente. Llevaba una camiseta desgastada y unos pantalones rotos. Sus ojos, grandes y marrones, miraban con curiosidad a Eduardo y Sofía. «Disculpen», dijo el niño con voz suave, «¿tienen algo de comer?». Sofía se volteó hacia el niño, su expresión se suavizó. «Oh, pobrecito». «No tenemos nada», cortó Eduardo, sin levantar la vista de los papeles. «Vete de aquí, niño. Estamos ocupados». El niño no se movió. «Por favor, señor. No he comido en 2 días. Cualquier cosa me serviría». Eduardo, exasperado, levantó la mirada. «¿Es que no me has oído? He dicho que no tenemos nada. Lárgate antes de que llame a la policía». «Señor Valdés», intervino Sofía, tal vez podríamos ¿qué, Sofía? ¿Alimentar a cada vagabundo que se nos cruza en el camino?» Eduardo cerró la carpeta de golpe. «Tenemos una empresa que dirigir, contratos que firmar. No tenemos tiempo para esto». El niño, con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás. «Lo siento, señor. No quería molestar». Eduardo, sintiendo una punzada de culpabilidad que rápidamente suprimió, suavizó un poco su tono. «Mira, niño. Hay lugares para gente como tú. Albergues, comedores sociales. Ve allí. No molestes a la gente en la calle». «Lo he intentado, señor», respondió el niño. «Pero están llenos. Y algunos adultos allí no son amables con los niños». Sofía miró a Eduardo, suplicante. «Señor Valdés, quizás podríamos darle algo de dinero para que compre comida». Eduardo suspiró profundamente. «Sofía, ¿no lo entiendes? Si le damos dinero, nunca aprenderá a valerse por sí mismo. Además, probablemente lo usará para drogas o alcohol». «Pero señor», exclamó Sofía, horrorizada. «Es solo un niño que pronto se convertirá en un adulto que depende de la caridad de otros», replicó Eduardo. «Le estamos haciendo un favor al no ayudarlo». El niño, escuchando la conversación, bajó la cabeza avergonzado. «No quiero drogas ni alcohol, señor. Solo quiero comer algo». Eduardo se volvió hacia el niño, su paciencia agotándose. «Escucha, chico. La vida es dura. Cuanto antes lo aprendas, mejor. Yo no tuve a nadie que me diera nada cuando era joven. Me gané cada centavo con mi propio esfuerzo». «Pero usted no entiende», insistió el niño. «No, tú eres el que no entiende», interrumpió Eduardo. «El mundo no te debe nada. Si quieres comer, encuentra un trabajo. Limpia zapatos, vende periódicos, haz algo útil». Sofía, incapaz de contenerse más, sacó un billete de su bolso. «Toma, pequeño. Compra algo de comer». Eduardo la miró con desaprobación. «Sofía, no hagas eso. Solo estás perpetuando el ciclo de la pobreza». «Lo siento, señor Valdés, pero no puedo quedarme de brazos cruzados», respondió Sofía, desafiante. El niño tomó el billete con manos temblorosas. «Gracias, señora.
Que Dios la bendiga. Eduardo sacudió la cabeza. Genial, Sofía. Ahora tendremos a todos los mendigos de la ciudad persiguiéndonos. Prefiero eso a ignorar a alguien que necesita ayuda, replicó Sofía. El niño, sintiendo la tensión, comenzó a alejarse. Gracias de nuevo, señora. Lo siento por causar problemas. Eduardo lo observó marcharse, una mezcla de emociones contradictorias bullendo en su interior. Por un momento, creyó ver algo familiar en los ojos del niño, pero rápidamente descartó la idea. Volvamos a la oficina, Sofía, dijo finalmente. Tenemos mucho trabajo que hacer. Mientras caminaban, Sofía no pudo evitar expresar su desacuerdo. Señor Valdés, con todo respeto, creo que fue muy duro con ese niño. Eduardo se detuvo en seco. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para mí? 3 años, señor. Entonces debería saber que no me gusta que cuestionen mis decisiones, dijo Eduardo, su voz fría como el hielo. Lo que hice fue por el bien del niño, aunque no lo entiendas ahora. Pero, señor, suficiente, Sofía, cortó Eduardo. Tenemos una empresa que dirigir. No podemos preocuparnos por cada alma perdida que nos encontramos en la calle. Continuaron caminando en silencio, el ambiente tenso entre ellos. Al llegar a la imponente torre de cristal donde se encontraban las oficinas de Valdés Enterprises, Eduardo se detuvo nuevamente. Sofía, necesito que canceles mi almuerzo con los inversionistas, dijo, su tono más suave. No tengo apetito. Sofía asintió, sorprendida por el cambio repentino. Por supuesto, señor. ¿Quiere que le pida algo para comer en la oficina? No, gracias, respondió Eduardo, su mente claramente en otro lugar. Solo, asegúrate de que no me molesten por un par de horas. Mientras subían en el ascensor, Eduardo permaneció en silencio, su mirada perdida en el vacío. Sofía lo observaba de reojo, preocupada por el cambio en su jefe. Al llegar a su oficina, Eduardo cerró la puerta tras de sí y se desplomó en su sillón de cuero. Por un momento, la máscara del implacable hombre de negocios se deslizó, revelando a un hombre atormentado por sus propios demonios. ¿Qué me está pasando?, murmuró para sí mismo, frotándose las sienes. Es solo otro niño de la calle. He visto cientos como él, pero por alguna razón, este encuentro lo había afectado más de lo que quería admitir. Quizás fueron esos ojos, tan llenos de esperanza a pesar de la adversidad. O tal vez fue la forma en que el niño había aceptado su rechazo con una dignidad impropia de su edad. Eduardo se levantó y se acercó al ventanal que dominaba la ciudad. Desde allí, las calles parecían pequeñas y distantes, los problemas de la gente común invisibles desde las alturas. Me he ganado esto, se dijo a sí mismo, intentando convencerse. Nadie me regaló nada. ¿Por qué debería sentirme culpable? Pero las palabras sonaban huecas incluso en sus propios oídos. Un recuerdo, largo tiempo enterrado, comenzó a emerger en su mente. Se vio a sí mismo, muchos años atrás, como un joven ambicioso recién llegado a la ciudad. Recordó las noches de hambre, los días de desesperación buscando trabajo. Y luego, el encuentro que lo cambió todo. Un hombre, un extraño, que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Ese hombre, con su acto de bondad, había puesto a Eduardo en el camino del éxito. Pero eso fue diferente, murmuró Eduardo, intentando acallar la voz de su conciencia. Yo estaba dispuesto a trabajar duro. Ese niño solo pedía limosna. Sin embargo, la duda persistía. ¿Realmente sabía algo sobre ese niño? ¿Sobre su vida, sus circunstancias? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía. Señor Valdés, lamento molestarlo, pero el señor González está en la línea. Dice que es urgente. Eduardo sacudió la cabeza, como despertando de un trance. Sí, sí. Pásamelo. Mientras tomaba el teléfono, Eduardo se esforzó por volver a ser el implacable hombre de negocios que todos conocían. Pero algo había cambiado. Una grieta había aparecido en su armadura de indiferencia. González, ¿qué sucede?, dijo al teléfono, su voz recuperando su tono autoritario habitual. Mientras escuchaba a su socio, Eduardo no podía sacarse de la mente la imagen del niño en la calle. ¿Había cometido un error? ¿Debería haber hecho algo más? Sí, entiendo, respondió Eduardo a lo que sea que González estuviera diciendo. Nos ocuparemos de eso mañana. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana una vez más.
La ciudad se extendía ante él, vasta e indiferente. En algún lugar allá abajo, un niño luchaba por sobrevivir. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Valdés se preguntó si su éxito valía el precio de su humanidad. El resto de la tarde transcurrió en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. Eduardo se movía por inercia, su mente dividida entre los negocios y el inquietante encuentro de la mañana. Cerca de las 7 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, Sofía entró en la oficina de Eduardo. «Señor Valdés, ¿necesita algo más antes de que me vaya?» Eduardo levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «No, Sofía. Puedes irte. Yo me quedaré un rato más». Sofía dudó un momento antes de hablar. «Señor, sobre lo de esta mañana». «Sofía, por favor», interrumpió Eduardo, su voz cansada. «Ya hemos hablado de esto, lo sé, pero», Sofía respiró hondo antes de continuar. «Mi hermano pasó por algo similar cuando era niño. Si no hubiera sido por la ayuda de extraños, quién sabe dónde estaría ahora». Eduardo la miró fijamente, sorprendido por la revelación. «No tenía idea, Sofía. No es algo de lo que hable mucho», admitió ella. «Pero ver a ese niño hoy me hizo recordar. A veces, un pequeño acto de bondad puede cambiar toda una vida». Las palabras de Sofía resonaron en Eduardo, avivando aún más su conflicto interno. «Entiendo tu punto, Sofía. Pero no podemos salvar a todos». «No, no podemos», concordó Sofía. «Pero eso no significa que no debamos intentar ayudar cuando podamos». Eduardo asintió lentamente. «Lo tendré en cuenta. Gracias, Sofía. Que tengas buena noche». Después de que Sofía se fue, Eduardo se quedó solo en su oficina, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Tomó su teléfono y, tras un momento de duda, marcó un número. «¿María?» «Soy yo, Eduardo», dijo cuando contestaron. «Sí, sé que es tarde. Escucha, ¿recuerdas esa fundación para niños de la calle de la que me hablaste? Creo que es hora de que hagamos algo al respecto». Mientras hablaba con su vieja amiga sobre posibles proyectos benéficos, Eduardo sintió que algo cambiaba dentro de él. No era una transformación completa, pero era un comienzo. Al colgar, miró nuevamente por la ventana. En algún lugar de esa vasta ciudad, un niño con ojos familiares luchaba por sobrevivir. Y aunque Eduardo no lo sabía en ese momento, sus caminos estaban destinados a cruzarse nuevamente, de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, Eduardo Valdés, el implacable hombre de negocios, había dado el primer paso en un viaje de redescubrimiento de su propia humanidad. Mañana, se prometió a sí mismo mientras apagaba las luces de su oficina. «Mañana intentaré hacer algo mejor». Y con esa promesa, Eduardo Valdés salió de su torre de cristal y se adentró en la noche de la ciudad, sin saber que el destino tenía planes muy diferentes para él. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. El encuentro con el niño de la calle seguía atormentándolo, a pesar de su resolución de la noche anterior. Se vistió mecánicamente, eligiendo un traje gris oscuro que reflejaba su estado de ánimo. Mientras desayunaba solo en su amplio comedor, su ama de llaves, Dolores, notó su expresión preocupada. «¿Se encuentra bien, señor Valdés?», preguntó Dolores, sirviéndole una taza de café. Eduardo levantó la vista de su plato casi intacto. «Estoy bien, Dolores. Solo, pensativo. Si me permite decirlo, señor, no lo he visto así en mucho tiempo», insistió Dolores con suavidad. Eduardo suspiró. «¿Alguna vez te has preguntado si has tomado las decisiones correctas en tu vida, Dolores?». La mujer lo miró sorprendida. «Todos nos hacemos esa pregunta de vez en cuando, señor. Es parte de ser humano». «Supongo que tienes razón», murmuró Eduardo, más para sí mismo que para ella. Salió de su mansión sintiéndose extrañamente desconectado de su rutina habitual. En lugar de tomar su auto con chofer, decidió caminar hasta la oficina, algo que no hacía en años. Las calles estaban llenas de gente apurada, cada uno inmerso en su propio mundo. Eduardo los observaba con nuevos ojos, preguntándose cuántas historias, cuántas luchas, pasaban desapercibidas cada día. De repente, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Señor. Señor, por favor». Eduardo se giró y vio al mismo niño del día anterior corriendo hacia él.
Su corazón dio un vuelco. «Tú otra vez», dijo, su voz una mezcla de sorpresa y algo que no podía identificar. El niño se detuvo frente a él, jadeando. «Señor, yo quería agradecerle». Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿Agradecerme? Pero si yo no te di nada. No, pero su asistente sí, explicó el niño. Y fue gracias a usted que ella estaba allí. La confusión de Eduardo creció. No entiendo. El niño sonrió tímidamente. Con el dinero que me dio su asistente, pude comprar comida para mí y para otros niños del albergue. Incluso nos alcanzó para medicinas para la pequeña Ana, que estaba muy enferma. Eduardo se quedó sin palabras por un momento. Yo, no sé qué decir. Solo quería que lo supiera, dijo el niño. Y también quería disculparme por molestarlo ayer. No volverá a suceder. Mientras el niño se daba la vuelta para irse, algo se removió en el interior de Eduardo. Espera. Llamó. ¿Cómo te llamas? El niño se detuvo y lo miró. Mateo, señor. Me llamo Mateo. Mateo, repitió Eduardo, sintiendo una extraña familiaridad con el nombre. Dime, Mateo, ¿tienes hambre? Los ojos del niño se iluminaron, pero luego dudó. No quiero causar molestias, señor. Eduardo negó con la cabeza. No es molestia. Ven, conozco un lugar cerca de aquí. Mientras caminaban hacia una cafetería cercana, Eduardo no podía dejar de observar a Mateo. Había algo en él, en sus gestos, en la forma en que hablaba, que le resultaba extrañamente familiar. Ya en la cafetería, Eduardo pidió un desayuno completo para Mateo y otro café para él. Cuéntame, Mateo, dijo Eduardo mientras esperaban la comida. ¿Cómo terminaste en la calle? Mateo bajó la mirada, jugueteando con una servilleta. Es una larga historia, señor. Tengo tiempo, respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con su interés. Mateo tomó aire y comenzó a hablar. Mis padres adoptivos murieron en un accidente hace unos meses. No tenía otros familiares, así que terminé en un orfanato. Pero no era un buen lugar. Así que escapé. Eduardo sintió una punzada de culpa al recordar cómo había tratado al niño el día anterior. ¿Y tus padres biológicos? Mateo se encogió de hombros. No sé nada de ellos. Solo que mi madre me dio en adopción cuando era un bebé. Algo en esa historia hizo que Eduardo se sintiera incómodo, pero no podía identificar por qué. ¿Y ahora? ¿Dónde vives? Preguntó Eduardo. En un albergue, cuando hay espacio, respondió Mateo. Si no, en la calle. La camarera llegó con el desayuno de Mateo, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Eduardo observó cómo el niño devoraba la comida, claramente hambriento. Mateo, dijo Eduardo después de un rato. ¿Te gustaría tener un trabajo? Mateo lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Un trabajo? ¿De verdad? Eduardo asintió. Nada complicado. Podrías ayudar en la oficina, llevar mensajes, ese tipo de cosas. ¿Te pagaríamos? Por supuesto, sí. Exclamó Mateo, entusiasmado. Me encantaría, señor. Eduardo no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo del niño. Bien. Entonces, ven conmigo a la oficina. Hablaré con recursos humanos para arreglar todo. Mientras salían de la cafetería, Eduardo recibió una llamada de Sofía. ¿Señor Valdés? ¿Dónde está? La reunión con los inversionistas comienza en 15 minutos. Eduardo miró su reloj, sorprendido de cuánto tiempo había pasado. Voy en camino, Sofía. Y, prepara una sorpresa. Traigo a alguien conmigo. Colgó antes de que Sofía pudiera preguntar más. Miró a Mateo, que caminaba a su lado con una nueva energía. ¿Listo para tu primer día de trabajo? Preguntó Eduardo. Mateo asintió con entusiasmo. Sí, señor. Prometo que no lo decepcionaré. Mientras se dirigían a la imponente torre de Valdés Enterprises, Eduardo sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que este encuentro con Mateo iba a cambiar su vida de maneras que aún no podía imaginar. Eduardo Valdés entró en su mansión, aflojándose la corbata con un suspiro de alivio. Había sido un día largo y agotador, lleno de reuniones interminables y decisiones difíciles. Sin embargo, una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar a Mateo,
el niño que había contratado hacía unos días. Señor Valdés, bienvenido a casa, saludó Dolores, su ama de llaves. ¿Desea que le prepare algo de cenar? Eduardo negó con la cabeza. No, gracias, Dolores. Solo quiero relajarme un poco. ¿Podrías traerme un whisky? Por supuesto, señor, respondió Dolores y se retiró hacia la cocina. Eduardo se dejó caer en su sillón favorito y encendió el televisor. Necesitaba distraerse, alejar su mente del trabajo aunque fuera por unas horas. Empezó a hacer zapping, pasando canales sin prestar mucha atención. Dolores regresó con el whisky y lo dejó en la mesa junto al sillón. Aquí tiene, señor. ¿Necesita algo más? No, eso es todo. Gracias, Dolores. Puedes retirarte por hoy. El ama de llaves asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se giró hacia Eduardo. Señor Valdés, si me permite decirlo, lo he notado diferente estos días. Más alegre. Eduardo sonrió levemente. ¿Tan obvio soy, Dolores? Bueno, señor, lo conozco desde hace muchos años. Y debo decir que es un cambio agradable. Supongo que tienes razón, admitió Eduardo. Es por el nuevo chico de la oficina, Mateo. Hay algo en el que, no sé, me hace sentir diferente. Dolores sonrió. Me alegra oír eso, señor. Que tenga buena noche. Cuando Dolores salió, Eduardo volvió su atención al televisor. Estaba a punto de cambiar de canal nuevamente cuando una noticia captó su atención. Y en otras noticias, anunció la presentadora, la policía continúa la búsqueda de un niño desaparecido hace 3 meses. Mateo Fernández, de 10 años, escapó del orfanato Nuevo Amanecer, después de que sus padres adoptivos fallecieran en un trágico accidente de tráfico. Eduardo se incorporó de golpe en su sillón, derramando parte de su whisky. ¿Había oído bien? Mateo. La imagen del niño apareció en la pantalla y Eduardo sintió que el mundo se detenía. Era él. Era Mateo. Su Mateo. El niño que había ignorado en la calle, el niño al que ahora estaba ayudando. Si alguien tiene información sobre el paradero de Mateo, continuó la presentadora, por favor, contacte con las autoridades lo antes posible. Eduardo se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. No puede ser, murmuró para sí mismo. No puede ser el mismo Mateo. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó un número. ¿Sofía? Sé que es tarde, pero necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es urgente. Media hora después, Sofía llegaba a la mansión Valdés. Eduardo la recibió en la puerta, con el rostro pálido y desencajado. Señor Valdés, ¿qué sucede?, preguntó Sofía, preocupada. Parece que hubiera visto un fantasma. Eduardo la condujo hasta el salón y le indicó que se sentara. Sofía, necesito que me digas todo lo que sabes sobre Mateo. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Mateo? ¿El niño que contrató hace unos días? No entiendo, señor. Por favor, Sofía. Es importante. ¿Qué sabes de su pasado? Sofía dudó un momento antes de responder. Bueno, no mucho en realidad. Solo lo que él nos contó. Que sus padres adoptivos murieron en un accidente y que había estado viviendo en las calles. Eduardo se pasó una mano por el cabello, visiblemente agitado. ¿Y no te pareció extraño? ¿No pensaste en verificar su historia? Señor Valdés, con todo respeto, usted fue quien insistió en contratarlo, respondió Sofía, cada vez más confundida. Dijo que no necesitábamos hacer una verificación exhaustiva de antecedentes. Eduardo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Lo sé, lo sé. Fue un error. Un terrible error. Señor, ¿qué está pasando?, insistió Sofía. ¿Ha hecho algo malo Mateo? Eduardo se detuvo y miró a Sofía directamente a los ojos. Acabo de ver un reportaje en las noticias. Mateo, nuestro Mateo, es un niño desaparecido. La policía lo está buscando. Sofía se llevó una mano a la boca, sorprendida. Oh, Dios mío. ¿Estás seguro? Completamente, asintió Eduardo. Era su cara en la televisión. No hay duda. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía,
su voz apenas un susurro. Eduardo se dejó caer nuevamente en el sillón, su mente trabajando a toda velocidad. No lo sé, Sofía. No lo sé. Deberíamos llamar a la policía, sugirió Sofía. No, exclamó Eduardo, sobresaltando a Sofía. Luego, en un tono más calmado, añadió, al menos, no todavía. Necesito hablar con el primero. Sofía lo miró con preocupación. Señor Valdés, entiendo que se haya encariñado con Mateo, pero esto es serio. Es un menor desaparecido. Eduardo se levantó nuevamente, su rostro una máscara de determinación. Lo sé, Sofía. Pero hay algo más. Algo que no te he contado. Sofía esperó en silencio, intuyendo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Eduardo respiró hondo antes de continuar. Hace muchos años, antes de fundar la empresa, tuve una relación. Era joven, ambicioso, y cuando ella me dijo que estaba embarazada, le di dinero para que desapareciera de mi vida. Sofía ahogó un grito. Señor Valdés, está diciendo que, no lo sé con certeza, interrumpió Eduardo. Pero la edad coincide. Y hay algo en sus ojos, en su forma de hablar. No puedo explicarlo, Sofía, pero siento que hay una conexión. Pero, señor, eso es increíble, balbuceó Sofía. ¿Cree que Mateo podría ser su hijo? Eduardo se pasó una mano por el rostro, abrumado por la posibilidad. No lo sé. Pero necesito averiguarlo antes de hacer cualquier cosa. ¿Y cómo piensa hacerlo?, preguntó Sofía. Mañana, dijo Eduardo con firmeza. Mañana hablaré con Mateo. Intentaré que me cuente más sobre su pasado. Y luego decidiremos qué hacer. Sofía asintió lentamente. Entiendo, señor. Pero por favor, sea cuidadoso. Si Mateo es realmente quien cree que es, ha pasado por mucho. No querrá asustarlo. Eduardo miró a Sofía con gratitud. Gracias, Sofía. Por tu comprensión y tu discreción. Sé que estoy pidiéndote mucho. No se preocupe, señor, respondió Sofía con una pequeña sonrisa. Estamos juntos en esto. Después de que Sofía se marchara, Eduardo se quedó solo con sus pensamientos. La posibilidad de que Mateo fuera su hijo biológico lo atormentaba. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Tan insensible? Esa noche, Eduardo apenas pudo dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada interacción que había tenido con Mateo, buscando señales que hubiera pasado por alto. A la mañana siguiente, Eduardo llegó temprano a la oficina. Estaba nervioso, algo poco común en él. Cuando Mateo entró en su despacho para entregarle el correo del día, Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Buenos días, señor Valdés, saludó Mateo con una sonrisa. Buenos días, Mateo, respondió Eduardo, intentando mantener la calma. ¿Cómo estás hoy? Mateo pareció sorprendido por la pregunta. Normalmente, el señor Valdés no se interesaba tanto en su bienestar. Estoy bien, señor. Gracias por preguntar. Eduardo asintió, inseguro de cómo proceder. Finalmente, decidió ser directo. Mateo, me gustaría hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes un momento? El niño asintió, aunque Eduardo pudo notar un destello de preocupación en sus ojos. Claro, señor. ¿He hecho algo malo? No, se apresuró a aclarar Eduardo. Solo quiero conocerte un poco mejor. Siéntate, por favor. Mateo tomó asiento frente al escritorio de Eduardo, visiblemente nervioso. Eduardo respiró hondo antes de comenzar. Mateo, sé que has pasado por momentos difíciles. Me gustaría que me contaras más sobre tu vida antes de que nos conociéramos. Mateo bajó la mirada, jugueteando con el borde de su camiseta. No hay mucho que contar, señor. Ya le dije que mis padres adoptivos murieron y que escapé del orfanato. Sí, lo recuerdo, dijo Eduardo con suavidad. Pero me preguntaba, ¿qué sabes sobre tus padres biológicos? Mateo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. No mucho, señor. Solo sé que mi madre me dio en adopción cuando era un bebé. Nunca conocí a mi padre. Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Y nunca has intentado buscarlos? Mateo negó con la cabeza. No, señor. Siempre pensé que si me habían dado en adopción, era porque no me querían.
Las palabras del niño fueron como un puñal para Eduardo. Si sus sospechas eran ciertas, ¿cómo podría explicarle a Mateo por qué lo había abandonado? Mateo, dijo Eduardo, luchando por mantener la compostura, ¿qué dirías si te dijera que es posible que yo pudiera ayudarte a encontrar a tu padre biológico? Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Cómo? Eduardo estaba a punto de responder cuando Sofía irrumpió en la oficina, jadeando y con el rostro pálido. Señor Valdés, lo siento, pero es urgente, dijo Sofía, lanzando una mirada nerviosa a Mateo. La policía está aquí. Quieren hablar con usted, sobre Mateo. El color abandonó el rostro de Eduardo. Miró a Mateo, que parecía confundido y asustado. ¿La policía?, preguntó Mateo con voz temblorosa. ¿Por qué? Eduardo se levantó lentamente de su silla, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una solución. Mateo, necesito que confíes en mí. Todo va a estar bien, de acuerdo. Pero antes de que Mateo pudiera responder, 2 oficiales de policía entraron en la oficina. Señor Eduardo Valdés, preguntó uno de ellos. Eduardo asintió, colocándose instintivamente frente a Mateo. Sí, soy yo. Señor Valdés, tenemos información de que usted puede tener conocimiento sobre el paradero de un menor desaparecido, dijo el oficial, su mirada fija en Mateo. Mateo se puso de pie de un salto, el pánico evidente en su rostro. No. No pueden llevarme de vuelta. Eduardo se giró hacia Mateo, su corazón rompiéndose al ver el miedo en los ojos del niño. Mateo, cálmate. No dejaré que te pase nada malo. El segundo oficial dio un paso adelante. Señor Valdés, le voy a pedir que se aparte del niño. Eduardo se mantuvo firme. No hasta que me expliquen exactamente qué está pasando aquí. Señor, dijo el primer oficial con voz firme, estamos investigando la desaparición de Mateo Fernández. Tenemos razones para creer que este niño es él y que usted lo ha estado ocultando. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había temido estaba sucediendo, y no sabía cómo proteger a Mateo. Oficiales, intervino Sofía, debe haber un malentendido. El señor Valdés contrató a Mateo hace solo unos días. No sabíamos. Señorita, interrumpió el segundo oficial, le sugiero que no interfiera en una investigación policial. Mateo, temblando, se aferró al brazo de Eduardo. Por favor, señor Valdés, no deje que me lleven. No quiero volver al orfanato. Eduardo miró al niño, luego a los oficiales, y finalmente a Sofía. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Oficiales, dijo Eduardo con voz firme, antes de que hagan algo, hay algo que necesitan saber. Creo que Mateo es mi hijo biológico. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Mateo miró a Eduardo con una mezcla de shock y confusión. Sofía ahogó un grito. Los oficiales intercambiaron miradas de perplejidad. Señor Valdés, dijo finalmente uno de los oficiales, esa es una acusación muy seria. ¿Tiene alguna prueba para respaldar esa afirmación? Eduardo tomó aire profundamente antes de responder. No tengo pruebas concretas en este momento, pero estoy dispuesto a someterme a una prueba de ADN de inmediato para confirmarlo. El oficial frunció el ceño. Señor Valdés, entiendo que esté tratando de proteger al niño, pero obstruir una investigación policial es un delito grave. No estoy obstruyendo nada, insistió Eduardo. Estoy ofreciendo una explicación y una solución. Si Mateo es mi hijo, tengo derecho a su custodia. Mateo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Es verdad. Usted podría ser mi padre. Eduardo se arrodilló frente a Mateo, mirándolo a los ojos. Mateo, te prometo que voy a hacer todo lo posible para averiguarlo. Y pase lo que pase, no voy a abandonarte. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Pero, ¿por qué no me lo dijo antes? Porque no lo sabía con certeza, respondió Eduardo, su voz quebrada por la emoción. Pero ahora que existe la posibilidad, haré todo lo que esté en mi poder para protegerte y cuidarte. El oficial que parecía estar a cargo intervino. Señor Valdés, aprecio su cooperación, pero necesitamos llevar a Mateo con nosotros mientras se resuelve esta situación. No, gritó Mateo, aferrándose a Eduardo. Por favor, no dejes que me lleven. Eduardo se puso de pie, manteniendo a Mateo cerca de él. Oficiales, les pido que consideren otra opción.
Estoy dispuesto a hacerme la prueba de ADN hoy mismo. Mientras tanto, ¿no sería posible que Mateo permaneciera bajo mi custodia? Los oficiales se miraron entre sí, claramente inseguros de cómo proceder. Sofía, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Oficiales, si me permiten sugerir algo. Conozco a una jueza de familia que podría ayudarnos a resolver esto de manera rápida y legal. ¿Qué les parece si la contacto y organizamos una audiencia de emergencia? El oficial principal pareció considerar la idea. Eso podría funcionar, pero necesitaríamos garantías de que el niño no desaparecerá nuevamente. Yo me haré responsable, dijo Eduardo sin dudarlo. Firmaré lo que sea necesario. Mateo no irá a ninguna parte. Después de una tensa conversación por radio con sus superiores, los oficiales finalmente accedieron al plan. Muy bien, señor Valdés, dijo el oficial. Tiene 24 horas para presentarse ante el juez con el niño y las pruebas que pueda reunir. Si no lo hace, se emitirá una orden de arresto en su contra por obstrucción a la justicia. Eduardo asintió solemnemente. Entendido. Tienen mi palabra. Cuando los oficiales se marcharon, Eduardo, Mateo y Sofía se quedaron en un silencio cargado de tensión. Mateo fue el primero en romperlo. Señor Valdés, ¿de verdad cree que usted es mi padre? Eduardo se arrodilló nuevamente frente a Mateo. Mateo, hay muchas cosas que no entiendo todavía, pero sé que desde el momento en que te vi, sentí una conexión especial contigo. No sé si es porque eres mi hijo biológico o simplemente porque eres un niño extraordinario, pero lo que sí sé es que quiero cuidarte y protegerte, sin importar lo que diga esa prueba de ADN. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez iban acompañadas de una pequeña sonrisa. Yo también sentí algo especial con usted, señor Valdés. Nunca antes alguien se había preocupado tanto por mí. Eduardo sintió que su corazón se encogía ante esas palabras. Mateo, prometo que a partir de ahora, siempre habrá alguien que se preocupe por ti. Sofía, con los ojos húmedos, interrumpió suavemente. Señor Valdés, odio interrumpir este momento, pero tenemos mucho que hacer en las próximas 24 horas. Eduardo asintió, poniéndose de pie. Tienes razón, Sofía. Necesito que canceles todas mis reuniones de hoy y mañana. Luego, contacta a la jueza que mencionaste y programa esa audiencia de emergencia. También necesitamos un laboratorio que pueda hacer una prueba de ADN rápida. Me encargo de todo, señor, respondió Sofía, ya marcando en su teléfono. Eduardo se volvió hacia Mateo. ¿Estás listo para un día muy ocupado? Mateo asintió con determinación. Estoy listo para lo que sea, siempre y cuando esté con usted. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Eduardo y Mateo fueron al laboratorio para la prueba de ADN, luego visitaron a un abogado de familia para preparar su caso. Durante todo el proceso, Eduardo no pudo evitar notar las similitudes entre él y Mateo, la forma en que fruncían el ceño cuando estaban concentrados, cómo inclinaban la cabeza cuando escuchaban atentamente. Mientras esperaban los resultados del ADN en la mansión de Eduardo, Mateo finalmente se animó a hacer la pregunta que había estado rondando su mente. Señor Valdés, si usted es mi padre, ¿por qué nunca me buscó? Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que esta pregunta llegaría, pero aún así no estaba preparado. Mateo, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, cuando era joven, cometí muchos errores. Uno de ellos fue no estar listo para ser padre cuando tu madre me dijo que estaba embarazada. Le di dinero y le pedí que desapareciera de mi vida. Es algo de lo que me he arrepentido cada día desde entonces. Mateo lo miró con una mezcla de dolor y comprensión en sus ojos. ¿Y mi madre? ¿Sabe algo de ella? Eduardo negó con la cabeza. Lo siento, Mateo. No sé qué pasó con ella después de que nos separamos. Pero te prometo que haremos todo lo posible por encontrarla, si eso es lo que quieres. Mateo asintió lentamente, procesando toda esta nueva información. Gracias por ser honesto conmigo, señor Valdés. Eduardo, dijo suavemente. Puedes llamarme Eduardo. Justo en ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era el laboratorio con los resultados de la prueba de ADN. Eduardo respondió con manos temblorosas, poniendo el teléfono en altavoz para que Mateo pudiera escuchar. Señor Valdés, dijo la voz al otro lado de la línea, tenemos los resultados de su prueba de ADN. Eduardo y Mateo se miraron, conteniendo la respiración.
Este era el momento que podría cambiarlo todo. Los resultados indican. Continuó la voz, creando un suspenso insoportable, que hay un 99.9% de probabilidad de que usted sea el padre biológico del niño. El mundo pareció detenerse por un momento. Eduardo y Mateo se miraron, ambos con lágrimas en los ojos. «Eres mi padre», susurró Mateo, su voz llena de asombro y emoción. Eduardo, incapaz de contener sus emociones, abrazó a Mateo con fuerza. «Y tú eres mi hijo». «Mi hijo». Mientras se abrazaban, Eduardo se dio cuenta de que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. Tendrían que enfrentar a la jueza, resolver la situación legal de Mateo y aprender a ser una familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió esperanza. Ya no era solo un hombre de negocio solitario, ahora era un padre, con un hijo al que amar y proteger. Y mientras sostenía a Mateo en sus brazos, Eduardo hizo una promesa silenciosa: no importaba lo que viniera, enfrentarían juntos cada desafío. Porque ahora tenían algo que ninguno de los dos había tenido en mucho tiempo: una familia. La mañana siguiente al descubrimiento, Eduardo se despertó sobresaltado. Por un momento, creyó que todo había sido un sueño, pero la realidad lo golpeó con fuerza cuando vio a Mateo dormido en el sofá de su estudio. «Mateo», llamó suavemente, acercándose al niño. «Despierta, tenemos un largo día por delante». Mateo abrió los ojos lentamente, desorientado por un instante. «¿Señor Valdés?» «Oh, cierto». «Eduardo». Eduardo sonrió, aún maravillado por cómo sonaba su nombre en la voz de su hijo recién descubierto. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que nunca», respondió Mateo, estirándose. «Este sofá es más cómodo que cualquier cama en la que haya dormido antes». El corazón de Eduardo se encogió ante este recordatorio de la vida difícil que Mateo había llevado. «Bueno, si todo sale bien hoy, pronto tendrás tu propia habitación aquí». Mateo se sentó de golpe, la ansiedad visible en su rostro. «¿Crees que la jueza me dejará quedarme contigo?» Eduardo se sentó junto a él, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Haré todo lo que esté en mi poder para que así sea. Tenemos la prueba de ADN de nuestro lado y mi abogado está preparado para argumentar nuestro caso». En ese momento, Dolores entró con una bandeja de desayuno. «Buenos días, señor Valdés, joven Mateo. Les he traído algo para comer antes de su gran día». «Gracias, Dolores», dijo Eduardo, notando cómo los ojos de Mateo se iluminaban ante la vista de la comida. Mientras desayunaban, Eduardo no pudo evitar observar a Mateo. Cada gesto, cada expresión, le recordaba a sí mismo a su edad. ¿Cómo no lo había notado antes? «Mateo», comenzó Eduardo, decidiendo abordar el elefante en la habitación, «sé que todo esto debe ser abrumador para ti. ¿Cómo te sientes realmente?» Mateo dejó su tostada a medio comer, pensativo. «Es extraño. Toda mi vida me pregunté quiénes eran mis padres biológicos, por qué me habían abandonado. Y ahora, de repente, tengo un padre. Un padre rico, además». Eduardo sintió una punzada de culpa. «Mateo, quiero que sepas que el dinero no cambia nada. Si pudiera volver atrás en el tiempo». «Lo sé», interrumpió Mateo, sorprendiendo a Eduardo con su madurez. «No puedes cambiar el pasado. Pero estás aquí ahora, y eso es lo que importa, ¿verdad?» Eduardo asintió, emocionado. «Así es. Y prometo que haré todo lo posible para compensar el tiempo perdido». El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Era Sofía, que llegaba con noticias urgentes. «Buenos días, señor Valdés», Mateo saludó apresuradamente. «La jueza Morales nos verá en una hora. Debemos irnos ya». El viaje al juzgado fue tenso. Eduardo repasaba mentalmente todos los argumentos que su abogado había preparado, mientras Mateo miraba por la ventana en silencio. Al llegar, se encontraron con una multitud de periodistas en la entrada. «Señor Valdés, ¿es cierto que ha encontrado a su hijo perdido?» «Mateo, ¿cómo te sientes al descubrir que eres hijo de uno de los hombres más ricos del país?» Eduardo protegió a Mateo con su cuerpo mientras se abrían paso hacia el interior del edificio. Una vez dentro, su abogado, el señor Ramírez, los estaba esperando. «Eduardo, Mateo, llegan justo a tiempo», dijo Ramírez. «La jueza Morales es conocida por su puntualidad. Repasemos una última vez nuestra estrategia». Mientras el abogado hablaba,
Eduardo notó que Mateo se ponía cada vez más pálido. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Mateo negó con la cabeza. ¿Y si la jueza decide que no puedo quedarme contigo? ¿Y si me envían de vuelta al orfanato? Eduardo se arrodilló frente a Mateo, tomándolo por los hombros. Escúchame bien, Mateo. No importa lo que pase allí dentro, no voy a permitir que te alejen de mí. ¿Me entiendes? Lucharé con todo lo que tengo. Mateo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Gracias, papá. Era la primera vez que Mateo lo llamaba así, y Eduardo sintió como si su corazón fuera a estallar de emoción. El momento fue interrumpido por la llegada de la asistente de la jueza. La jueza Morales los verá ahora. Entraron a la sala de audiencias, donde la jueza Morales, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante, los esperaba. Señor Valdés, comenzó la jueza, entiendo que está solicitando la custodia del menor Mateo Fernández, alegando ser su padre biológico. ¿Es esto correcto? Así es, su señoría, respondió Eduardo. ¿Y usted, joven?, dijo la jueza, dirigiéndose a Mateo, ¿qué piensas de todo esto? Mateo miró nerviosamente a Eduardo antes de responder. Yo quiero quedarme con él, su señoría. Es mi padre. La jueza asintió, su expresión indescifrable. Señor Valdés, tengo algunas preguntas para usted. ¿Cómo es que descubrió que Mateo era su hijo después de todos estos años? Eduardo tomó aire antes de responder. Fue una serie de coincidencias, su señoría. Conocí a Mateo en la calle, sin saber quién era. Algo en él me llamó la atención y decidí ayudarlo. Fue solo después, cuando vi un reportaje sobre su desaparición, que empecé a sospechar que podría ser mi hijo. Ya veo, dijo la jueza. Y durante todos estos años, nunca intentó buscar al hijo que sabía que había tenido. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No, su señoría. Y es algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida. Era joven y egoísta, y tomé decisiones de las que no estoy orgulloso. Pero ahora que he encontrado a Mateo, quiero hacer las cosas bien. La jueza se volvió hacia Mateo. Joven Mateo, ¿puedes contarme por qué escapaste del orfanato? Mateo bajó la mirada, su voz apenas audible. No era un buen lugar, su señoría. Algunos de los cuidadores nos trataban mal. Tenía miedo todo el tiempo. Eduardo sintió que la sangre le hervía al escuchar esto. ¿Cómo se atrevían a lastimar a su hijo? La jueza frunció el ceño. Eso es una acusación muy seria, Mateo. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Lo intenté, respondió Mateo, con lágrimas en los ojos. Pero nadie me creía. Decían que estaba inventando historias para llamar la atención. Eduardo no pudo contenerse más. Su señoría, si me permite. Sé que he cometido errores en el pasado, pero le juro que haré todo lo que esté en mi poder para proteger y cuidar a Mateo. No permitiré que vuelva a sufrir así. La jueza lo miró fijamente. Señor Valdés, criar a un hijo es una gran responsabilidad. No es algo que pueda delegarse a niñeras o internados. ¿Está preparado para hacer los cambios necesarios en su vida? Eduardo asintió con firmeza. Lo estoy, su señoría. De hecho, ya he comenzado. He reducido mis horas de trabajo y estoy reorganizando mis prioridades. Mateo es lo más importante ahora. La jueza pareció considerar esto por un momento. Bien, he escuchado suficiente por ahora. Tomaré un receso para revisar toda la evidencia y tomar una decisión. Mientras esperaban fuera de la sala, Eduardo notó que Mateo temblaba ligeramente. Hey, dijo suavemente, todo va a estar bien. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Mateo asintió, pero Eduardo podía ver el miedo en sus ojos. ¿Y si dice que no? ¿Y si tengo que volver al orfanato? No lo permitiré, dijo Eduardo con firmeza. Si es necesario, apelaremos. Contrataremos a los mejores abogados del país. No voy a perderte ahora que te he encontrado. Sofía, que había estado escuchando en silencio, intervino. Mateo, conozco a la jueza Morales. Es estricta, pero justa. Siempre pone el bienestar del niño por encima de todo. Creo que verá que tu lugar está con Eduardo. Después de lo que pareció una eternidad, fueron llamados de vuelta a la sala. Eduardo tomó la mano de Mateo, dándole un apretón reconfortante antes de entrar. La jueza Morales los miró a ambos con expresión seria.
He revisado toda la evidencia presentada, incluyendo la prueba de ADN y los testimonios de ambos. También he considerado las circunstancias únicas de este caso. Eduardo contuvo la respiración, sintiendo cómo Mateo apretaba su mano con fuerza. Mateo Fernández, continuó la jueza, has pasado por muchas dificultades en tu corta vida. Mereces estabilidad y amor. Señor Valdés, usted ha cometido errores en el pasado, pero parece sincero en su deseo de enmendarlos. Hizo una pausa, aumentando la tensión en la sala. Considerando todo esto, he decidido conceder la custodia temporal de Mateo Fernández a Eduardo Valdés, por un periodo de 6 meses. Durante este tiempo, habrá visitas regulares de servicios sociales para asegurar que se están cumpliendo las necesidades de Mateo. Al final de este periodo, reevaluaremos la situación para considerar la custodia permanente. Eduardo sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Miró a Mateo, que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Gracias, su señoría, exclamó Mateo, incapaz de contener su emoción. La jueza Morales permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Recuerden, esto es solo el comienzo. Tienen mucho trabajo por delante para construir una relación sólida. Les deseo lo mejor. Al salir de la sala, Eduardo abrazó a Mateo con fuerza. Lo logramos, hijo. Lo logramos. Sofía los esperaba afuera, con lágrimas de alegría en los ojos. Felicidades a los dos, pero la celebración fue interrumpida por la llegada de los periodistas que habían estado esperando el veredicto. Señor Valdés. ¿Qué ha decidido la jueza, Mateo? ¿Cómo te sientes al ser oficialmente el hijo de Eduardo Valdés? Eduardo protegió a Mateo de los flashes y los micrófonos. Sin comentarios por ahora. Por favor, respeten nuestra privacidad. Lograron llegar al auto, donde el señor Ramírez los esperaba. Excelente resultado, dijo el abogado. Pero recuerden, esto es solo el comienzo. Tendremos que prepararnos para la audiencia de custodia permanente en 6 meses. Eduardo asintió. Lo sé. Y estaremos listos. ¿Verdad, Mateo? Mateo sonrió, asintiendo con entusiasmo. Sí. Seremos la mejor familia que la jueza haya visto jamás. De vuelta en la mansión Valdés, Eduardo se dio cuenta de que tenía mucho que aprender sobre cómo ser padre. Bueno, Mateo, dijo, mirando alrededor de la enorme casa. Supongo que deberíamos preparar tu habitación. ¿Qué te gustaría tener en ella? Mateo lo miró con ojos grandes. ¿Mi propia habitación? ¿En serio? Eduardo sintió una punzada de culpa al recordar la vida que Mateo había llevado hasta ahora. Por supuesto. Esta es tu casa ahora. Puedes tener lo que quieras. Mateo pareció pensarlo por un momento. ¿Podría tener libros? Siempre me ha gustado leer, pero en el orfanato no teníamos muchos. Eduardo sonrió, conmovido por la simple petición. Claro que sí. Llenaremos tu habitación de libros. Y tal vez podríamos leer juntos algunas noches, ¿qué te parece? La sonrisa de Mateo iluminó toda la habitación. Me encantaría. Mientras Eduardo mostraba a Mateo el resto de la casa, no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hace apenas unos días, era un hombre de negocio solitario, obsesionado con el trabajo y el éxito. Ahora, de repente, era padre. Mateo, dijo Eduardo, deteniéndose en medio del recorrido. Quiero que sepas que esto es nuevo para mí también. Probablemente cometeré errores y habrá momentos difíciles. Pero te prometo que siempre, siempre, haré lo mejor para ti. Mateo lo miró con una madurez que sorprendió a Eduardo. Lo sé, papá. Y yo también cometeré errores. Pero estamos juntos ahora, ¿verdad? Podemos aprender juntos. Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Así es, hijo. Aprenderemos juntos. Esa noche, después de que Mateo se hubiera ido a dormir, Eduardo se sentó en su estudio, abrumado por todo lo que había sucedido. Sacó una vieja foto de su cajón, una que no había mirado en años. En ella, una joven sonriente sostenía un test de embarazo positivo. Lo siento, María, murmuró Eduardo a la foto. Siento haberte abandonado. Siento haber sido tan cobarde. Pero te prometo que cuidaré de nuestro hijo con todo mi corazón. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mateo, en pijama y con aspecto somnoliento. Papá,
dijo tímidamente. No puedo dormir. Eduardo guardó rápidamente la foto. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Estás incómodo en tu nueva habitación? Mateo negó con la cabeza. No es eso. Es que, tengo miedo de que cuando me despierte, todo esto haya sido un sueño. El corazón de Eduardo se encogió ante estas palabras. Se levantó y se acercó a Mateo, arrodillándose frente a él. Mateo, esto no es un sueño. Estoy aquí, eres mi hijo, y nada va a cambiar eso. ¿Entiendes? Mateo asintió, pero Eduardo pudo ver que aún había dudas en sus ojos. Ven, dijo Eduardo, tomando la mano de Mateo. Tengo una idea. Llevó a Mateo hasta la cocina y empezó a sacar ingredientes de los armarios. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mateo, curioso. Eduardo sonrió. Vamos a hacer chocolate caliente. Mi madre solía hacérmelo cuando no podía dormir. Es una receta secreta de la familia Valdés, y ahora es hora de que la aprendas. Mientras preparaban juntos el chocolate, Eduardo se dio cuenta de que esta simple actividad estaba creando un vínculo entre ellos. Mateo reía con las bromas de Eduardo y hacía preguntas sobre cada paso del proceso. Y el ingrediente secreto es, dijo Eduardo con voz misteriosa, un toque de canela. Mateo observó maravillado cómo el aroma del chocolate y la canela llenaba la cocina. Huele increíble, papá. Cuando el chocolate estuvo listo, se sentaron en la sala de estar, cada uno con una taza humeante en las manos. ¿Sabes, Mateo?, dijo Eduardo después de un sorbo, cuando era niño, soñaba con momentos como este. Momentos en los que pudiera compartir cosas especiales con mi propio hijo. Mateo lo miró con curiosidad. ¿Y por qué no lo hiciste antes?, Eduardo suspiró. Era una pregunta difícil, pero Mateo merecía la verdad. Porque tenía miedo. Miedo de no ser un buen padre, miedo de cometer errores. Así que me enfoqué en mi trabajo, en ganar dinero, pensando que eso llenaría el vacío que sentía. ¿Y lo hizo?, preguntó Mateo. Eduardo negó con la cabeza. No. Nada lo hizo, hasta que te encontré. Mateo sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. Papá, ¿crees que algún día encontraremos a mi mamá? Eduardo se quedó en silencio por un momento, pensando en la foto que guardaba en su estudio. No lo sé, Mateo. Pero te prometo que haremos todo lo posible por encontrarla. ¿Te gustaría eso? Mateo asintió. Sí. No para irme contigo, sino, solo para conocerla. Para entender. Lo entiendo, dijo Eduardo. Y haremos todo lo posible para que suceda. Después de terminar su chocolate, Eduardo notó que Mateo empezaba a cabecear. Creo que alguien está listo para volver a la cama, dijo con una sonrisa. Llevó a Mateo de vuelta a su habitación y lo arropó. Cuando estaba a punto de salir, Mateo lo llamó. Papá, ¿puedes quedarte un rato más? Eduardo sonrió y se sentó en el borde de la cama. Claro que sí, hijo. Mientras Mateo se quedaba dormido, Eduardo reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Tendrían que aprender a ser una familia, enfrentar el escrutinio público y prepararse para la audiencia de custodia permanente. Pero mirando a Mateo dormir pacíficamente, Eduardo supo que todo valdría la pena. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó temprano, determinado a hacer cambios en su vida para adaptarse a su nuevo rol de padre. Bajó a la cocina y encontró a Dolores ya preparando el desayuno. Buenos días, señor Valdés, saludó Dolores. ¿Qué le gustaría desayunar al joven Mateo? Eduardo se dio cuenta de que no tenía idea de los gustos de su hijo. Yo, no estoy seguro, Dolores. Supongo que tendremos que preguntarle. Dolores sonrió con comprensión. No se preocupe, señor. Aprenderá con el tiempo. ¿Por qué no preparo un poco de todo? Gracias, Dolores. No sé qué haría sin ti, dijo Eduardo con gratitud. Mientras esperaba a que Mateo se despertara, Eduardo llamó a su oficina. Sofía, buenos días, dijo cuando su asistente contestó. Necesito que canceles todas mis reuniones de esta semana. Voy a trabajar desde casa para pasar tiempo con Mateo. Por supuesto, señor Valdés, respondió Sofía. ¿Necesita algo más? Eduardo pensó por un momento. Sí, de hecho. ¿Podrías investigar sobre las mejores escuelas de la zona? Mateo necesitará continuar su educación. Me pondré en ello de inmediato, dijo Sofía. Justo cuando Eduardo colgó, escuchó pasos bajando las escaleras.
Era Mateo, todavía en pijama y con el pelo revuelto. Buenos días, papá, dijo Mateo, frotándose los ojos. Buenos días, hijo, respondió Eduardo, sorprendido por lo natural que se sentía decir esa palabra. ¿Dormiste bien? Mateo asintió. Sí, mucho mejor después del chocolate caliente. Eduardo sonrió. Me alegro. Ven, Dolores está preparando el desayuno. ¿Qué te gustaría comer? Mientras desayunaban, Eduardo decidió abordar algunos temas importantes. Mateo, comenzó, he estado pensando en tu educación. ¿Te gustaría ir a la escuela? Mateo lo miró con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿De verdad? Yo, nunca he ido a una escuela de verdad. Siempre tuve clases en el orfanato. Bueno, creo que es hora de que tengas esa experiencia, dijo Eduardo. Sofía está investigando las mejores opciones. Pero quiero que sepas que la decisión final será tuya. Si no te sientes cómodo en una escuela, podemos considerar otras opciones, como tutores privados. Mateo asintió, pensativo. Me gustaría intentarlo. Siempre he querido tener amigos de mi edad. Eduardo sintió una punzada de culpa al darse cuenta de cuánto se había perdido Mateo en su corta vida. Por supuesto, hijo. Haremos que suceda. Después del desayuno, Eduardo llevó a Mateo a su estudio. Hay algo que quiero mostrarte, dijo, sacando la foto que había estado mirando la noche anterior. Mateo tomó la foto con manos temblorosas. ¿Es ella mi mamá? Eduardo asintió. Sí, esa es María. Tu madre. Mateo estudió la foto en silencio por un largo momento. Se ve feliz, dijo finalmente. Lo estaba, confirmó Eduardo. Mateo, quiero que sepas que lo que pasó entre tu madre y yo no fue culpa tuya. Fueron mis errores, mis miedos. Pero te prometo que haré todo lo posible para encontrarla, si eso es lo que quieres. Mateo levantó la vista de la foto, con lágrimas en los ojos. Gracias, papá. Significa mucho para mí. Eduardo abrazó a su hijo, sintiendo que cada momento que pasaban juntos los acercaba más. El resto del día lo pasaron explorando la mansión y los terrenos que la rodeaban. Eduardo se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba simplemente pasar tiempo con Mateo, escuchando sus preguntas y observando cómo sus ojos se iluminaban con cada nuevo descubrimiento. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, el niño lo miró con seriedad. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, hijo. Lo que sea, respondió Eduardo. ¿Crees que algún día podremos ser una familia normal? La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. ¿Qué quieres decir con normal, Mateo? Mateo se encogió de hombros. No lo sé. Como en las películas, supongo. Con picnics en el parque y cenas de Navidad, y una mamá. Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Mateo, cada familia es única. No existe una familia normal. Pero te prometo que haremos nuestras propias tradiciones, nuestros propios momentos especiales. Y en cuanto a tu madre, bueno, haremos todo lo posible por encontrarla. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que eres amado, hijo mío. Mateo sonrió y abrazó a Eduardo. Te quiero, papá. Y yo a ti, Mateo, respondió Eduardo, sintiendo que su corazón se llenaba de un amor que nunca antes había experimentado. Mientras salía de la habitación de Mateo, Eduardo se dio cuenta de que este era solo el comienzo de su viaje como padre. Habría desafíos por delante, sin duda, pero estaba determinado a enfrentarlos todos por el bien de su hijo. Y así, con una nueva determinación en su corazón, Eduardo Valdés se preparó para el siguiente capítulo de su vida, uno que prometía ser el más emocionante y gratificante de todos.